En este caso vamos a presentar SkyGestar, que es una app web que integra un sistema de cloud computing que denominamos Telegestar para la programación óptima de riegos y reducción de costes energéticos. Esta app está orientada no digamos al gran público en general, al agricultor o al regante, sino a los gestores de redes colectivas de riego a presión, que tienen bombeos, que es un colectivo más pequeño, pero un colectivo que afecta a todos aquellos agricultores que suministran o reciben su agua a través de ese tipo de sistemas. Este desarrollo es fruto de la colaboración de la Universidad de Zaragoza, a través del equipo de I+D+I Gestar, que se encuentra ubicado, tiene instalaciones aquí en Hualca, aquí cerquita, y la conocida empresa Regaver. Dos de los desarrolladores de estas herramientas, conceptual o informáticamente, están por aquí, Alejandro y David, y bueno, es un trabajo colectivo como no puede menos que ser este tipo de desarrollos. El problema. Creo que todo el mundo conoce, y no voy a abundar en ello, el problema de los costes energéticos en los regadíos modernizados. Estos son elevados, es un problema que está sobradamente tratado y, por tanto, no abundaré en él. La cuestión es que, según nuestra experiencia, estamos convencidos, la medida más efectiva en cuanto a relación coste-beneficio para reducir estos gastos energéticos es la gestión de la demanda, programando los riegos adecuadamente. Veremos que conseguimos un ahorro notable potencial y, por otra parte, la gestión es lo que menos cuesta, a nivel de infraestructuras, a nivel de inversión. Quizás requiere una cierta decisión, una cierta vocación. Esta gestión, entre otras cosas, nos va a permitir resolver uno de los problemas que nos encontramos con las actuales tarifas. Repaso brevemente la problemática, y es que, según el mes del año en que nos encontremos, estos son meses en vertical y la hora del día, las tarifas que se aplican son distintas, son lo que llamamos los periodos tarifarios. Por poner un ejemplo, digamos el más crítico, el que sucede en el mes de junio-julio, cuando hay máximas necesidades hídricas, pues se conjuga que en ese momento tenemos pues unas tarifas, las más caras de todas, las tarifas P1 en la hora central del día. Tenemos tarifas P2, que no son tan caras, pero también son costosas, y la tarifa P6, que como vemos es nocturna en agosto y fines de semana. Bien, pues una estrategia de riego que sería complementaria con las aplicaciones o las herramientas que ya se han visto para minimizar costes energéticos, sería determinar esas necesidades hídricas cuáles son. Hemos visto unas cuantas herramientas que nos lo solventan, pero que al final vienen a decir, bueno, pues mañana o pasado tienes que regar 6 horas. Esa es, digamos, la solución. Pero el agua no llega mágicamente, instantáneamente, durante 6 horas a nuestra parcela. Llega a través de una serie de canales y a través de una red de distribución que tiene unos límites físicos de conducción y que, si hay bombeos, requiere un gasto energético. Por tanto, la decisión de cuándo aplico esas 6 horas que la agronomía y la informática y la meteorología me ha dicho es crítica, es relevante en cuanto a costes energéticos. La estrategia, digamos, de gestión para ahorrar estos costes sería, bueno, pues esas 6 horas de riego que necesito, preferentemente las intentaré, digamos, realizar en los periodos más baratos. Por ejemplo, en los periodos nocturnos. El riego nocturno, con los programadores, con los automatismos, es posible, no es incómodo y tiene otras ventajas, digamos, agronómicas y de ahorro de consumo de agua, etcétera, etcétera. En segundo lugar, utilizaré lo menos posible, poniendo el ejemplo de lo que sería el periodo, el mes de julio, utilizaré lo menos posible el periodo P2, porque posiblemente solo de forma nocturna mi red no dé de sí, mis equipos de bombeo, si no están enormemente sobredimensionados. E intentaré excluir el periodo más caro, que es el periodo P1. Junto a lo anterior, también intentaremos contratar las potencias discriminadas, diferentes valores de potencia, según cada periodo, en coherencia con los criterios anteriores. Esta es una estrategia fácil de enunciar. Otra cosa es cómo se implementa. Básicamente, entonces, lo que estamos pasando es de una metodología convencional de demanda pura, que cuando hay costes energéticos pues es fácil de implementar, donde aquí vemos, por ejemplo, lo que sería el parón en las horas P1 de máximo consumo, en las horas centrales. Entonces pasamos de una demanda pura, esto representaría pues hidrantes que van a abrir cuando están aquí en verde, y estas son horas del día. Entonces, a las horas centrales no abrimos los hidrantes, pero el resto del tiempo pues regamos cuando queremos. Nuestras 6 horas las colocamos cuando nos conviene.
Entonces, en ese caso pueden darse situaciones, como vemos aquí, en el que existe, esto representaría el caudal sumado de todas las demandas, el caudal que da la estación de bombeo, una estación de bombeo directo. Dándose la paradoja de que en ese riego a la demanda no organizado, pues resulta que en las horas nocturnas, que representarían estas de aquí, las horas nocturnas, cuando la energía es más barata, pues nadie ha querido regar o se ha regado poco, y en las horas de 8 a 11 y por la tarde, que tenemos periodo P2, que no es que sea barato tampoco, el riego se ha intensificado. Entonces hemos desaprovechado lo que es la capacidad del bombeo en horas nocturnas y nos hemos puesto a regar a la demanda como queríamos en horas de tarde. La demanda organizada significaría mantener la demanda, esto no son unos turnos, no es un criterio rígido de aplicación, las demandas existen, el agricultor pide regar cuando quiere, las horas que quiere, lo único que a través de un sistema de gestión esas demandas se organizan, porque si yo quiero regar 6 horas en las próximas 24, si me das la flexibilidad, la libertad de decirte cuándo puedes empezar a regar, el gestor puede hacer este tipo de estrategia. Concentrar los riegos lo máximo posible en las horas nocturnas, no todos van a ser habilitados, no va a ser posible concentrarlos en esas horas, y en las horas de periodo P2, pues minimizar los riegos, ¿de acuerdo? Colocar los necesarios, pero como la energía es más barata, pues bombear menos horas en periodos más caros, ¿no? De tal manera que al final la demanda de todo el mundo se satisface, el principio, solo que la diferencia entre el coste de esta situación y esta otra es importante. Y eso solamente lo da la gestión. ¿Cuándo riego? Pues es una decisión, digamos, que ya no es libre, que está condicionada y que es una gestión. No requiere apenas inversión, por otra parte. Eso pues significa lo que estamos diciendo, ¿no? Saturar la estación de bombeo hasta el límite de lo que dé, hasta la máxima capacidad que podamos permanentemente, no quedarnos ahí en unos, en este caso, pues 0,8, 0,9 metros cúbicos por segundo, ir al límite, es el 1,2 metros cúbicos, sin superarlo, esto es como las 7,5, ¿no? Saturar, pero sin rebasar. Y, por otra parte, pues lo que no quepa en periodo P6, introducirlo en periodo P2, en el caso de junio-julio, pero, lógicamente, sin superar tampoco la potencia contratada que tenemos en P2, que, lógicamente, será menor que la que tenemos en P1 para ahorrar costes de contratación. Pero esto no es todo. Además, se debe dar lo siguiente, se debe dar la condición de garantizar que en cada hidrante hay presión suficiente. Esto influye mucho en la calidad de riego. Si yo riego en un ramal y se han condensado todas las peticiones en un ramal de una red de riego a presión, lo que sucederá es que las pérdidas de energía, pérdidas de carga, que sabemos, harán bajar la presión y no tendremos presión suficiente. Con lo cual, el tamaño de gota, el alcance, digamos, no serán los correctos y estaremos desperdiciando agua, desperdiciando recurso hídrico y, digamos, disminuyendo la homogeneidad de la producción, disminuyendo la productividad. Por tanto, tener presión es también importante. Esta estrategia de gestión a muchos gestores y a muchas comunidades grandes se les ha ocurrido, pero uno de los problemas que se han encontrado es que esa organización, digamos, por prueba y error, a base de tentativas, no consigue las presiones, con lo cual ahorramos energía, pero tenemos un mal riego. Se trataría de conjugar todo entonces. Bien. Si además de todo lo anterior, es posible modular la presión de la estación de bombeo, es decir, modificar la consigna subiéndola arriba abajo con suficientes variadores, que si no están se pueden colocar y no es un gasto excesivo. Si además de eso se puede modular la presión, vamos a decirlo así, agrupar los hidrantes que requieren más presión en ciertas horas, habitualmente las nocturnas, y cuando estos han regado de forma agrupada, pues rebajar la presión del bombeo significativamente durante las horas más caras, pues conjugando todo esto, los ahorros que se pueden conseguir en la factura eléctrica es del 25 al 35%, que es un bocado muy importante que se puede, digamos, añadir a otras técnicas de ahorro energético y que, siendo gestión, pues realmente hacen verdad lo que he comentado antes, que la relación coste-beneficio es la más elevada. Bueno, la cuestión es eso, que la idea está clara, establecer una programación de riegos de manera que satisfagan todos estos requisitos a la vez, ¿de acuerdo? Pero esto es un problema sumamente complejo porque hay muchísimas variables de decisión, ¿de acuerdo? ¿Cómo coloco cada riego, en qué momento? Si tengo 200 hidrantes, ¿cómo los sitúo para que todos tengan presión, el gasto energético sea el mínimo posible, las horas de riego se satisfagan, etcétera, etcétera? De tal manera que un operador humano no puede resolverlo satisfactoriamente mediante experiencia o tanteos por mucho tiempo que invierta, Con lo cual podríamos ahorrar energía y no lo gastaríamos en mano de obra, en esfuerzo humano, ¿no? Estamos entonces ante un problema, un desafío de optimización, de buscar
digamos, el mínimo coste con una serie de condicionantes o restricciones que hemos de satisfacer conjuntamente. Bien, la solución. La solución, básicamente, ha partido digamos, de un desarrollo de la investigación del grupo de I+D Gestar de la Universidad de Zaragoza, que en los años pasados ha desarrollado pues, algoritmos computacionales muy pesados, es decir, no es un algoritmo de resolver una función, sino de resolver miles de ecuaciones, digamos, cientos o miles de veces, que consiguen pues eso, un proceso de inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, en que, como resultado del cual se van a obtener soluciones realmente óptimas, ¿de acuerdo?, que entonces es un servicio que se ha dejado en la red, en un servicio web de cloud computing, para utilizar los recursos de computación en la nube, que pueden trabajar con muchos procesadores en paralelo y utilizar una potencia de cálculo que en una tablet o en un, digamos, en un móvil no disponemos de ellos. Esta es, digamos, la solución Telegestar. Por otro lado, la empresa Regaber ha desarrollado una web que se llama SkyGestar, que va a suministrar el entorno de usuario completo, que es operativo en cualquier sistema móvil, de tal manera que va a comunicar el usuario a través de diferentes entornos con sus servidores y a su vez con el entorno de computación Telegestar, haciendo que esta herramienta muy potente, científico-técnica, sea muy fácil de uso, muy transparente para un gestor cualquiera. Entonces, bueno, voy un momentito a arrancar ya el proceso. Voy a dejarlo aquí un poco estilo Steve Jobs, ¿verdad?, para que se vea en tiempo real. Voy a arrancar el proceso que a continuación explica, ¿correcto? Entonces, lo voy a dejar aquí para que lo vayamos viendo un poco operar. La idea es que el entorno es sencillo de manejo, es compatible con todas las plataformas y básicamente pues, requiere al usuario, bien en tablet, que es lo más cómodo, en un móvil pues, también funcionaría, pues que configure pues eso, las tarifas que va a utilizar, la definición del calendario de riego, la definición de, digamos, los periodos que existen en cada mes, en fin, es una parte de configuración del modelo de la red que se hace una vez, con mucho al año, y ya está. ¿De acuerdo? A continuación se configurarían lo que son las peticiones de riego de este tipo, que pueden ser automáticas o introducidas por el gestor. ¿Y qué es una petición de riego? Pues es que un regante, con su sistema SIAR o con su experiencia vital o con su deseo, dice: mira, pues yo quiero regar 6 horas y cuarto, ¿de acuerdo? Y sé que tengo que regar entre, pues eso, quiero regar entre las 7 de la tarde de hoy y las 11 de mañana del día siguiente, que sé que es la banda más horaria. Ahí hay 16 horas. Dime en qué momento coloco el riego para que el gasto energético sea el menor posible, pero asegúrame que tengo presión. Entonces, esta es la configuración, que es muy sencilla de introducir, y en ella, pues, efectivamente, se establece el tiempo de riego, pero no el momento del inicio. Eso va a quedar, digamos, a decisión del gestor, ayudado por esta herramienta. Con lo cual, el proceso de cálculo comenzará, al principio estableciendo, aquí en esta figura representamos, aquí son las horas del día, y esto es el caudal de la estación de bombeo, que es la integración de todos los caudales demandados por los diversos usuarios. Cada hidrante se va a abrir en un momento determinado, va a regar 6 horas y pico, o 7, 8, o las que se haya establecido, y la suma de esos caudales en cada momento, en cabecera, dará un caudal de la estación de bombeo. Aquí vemos lo que comentábamos antes, estos son las 11 de la mañana, estos son las 7 de la tarde del mes de julio, aquí está prohibido regar porque es periodo P1, pero a partir de las 7 de la tarde, y luego por la noche, y luego por el día, hasta las 11, ahí podemos regar, y tenemos los caudales cuarto-horarios predichos. La aplicación, en un primer momento, plantea, digamos, unos caudales que serían a la demanda, ¿no?, que no cumplirían ningún requisito de límite de potencias ni de seguimiento de riego en los periodos más baratos con presión suficiente. Pero, paulatinamente, el algoritmo de inteligencia artificial pues, va buscando soluciones mejoradas a través de esa solución de millones o miles de ecuaciones, miles de veces, que se realiza en la nube. Lógicamente, los procesadores de las tablets ni de los móviles, por muy potentes que sean, pueden hacer este uso computacional. De tal manera que, aunque la solución es interactiva, como estamos viendo aquí, el sistema lo que realmente está comunicando con la nube computacional para realizar los cálculos y mostrarlos al gestor. Entonces, a través de procesos iterativos, ¿de acuerdo?, que vemos que no cuestan demasiado en este momento, tenemos ya la solución convergida, que me parece, y ya ha costado pues 2 minutos. ¿De acuerdo? Voy a parar. Efectivamente, pues es un sistema en el que puedo ver todos los detalles.
Esto mismo a un gestor le podría costar meses o años y no llegaría a una solución tan óptima como la que encontramos acá. De tal manera que al final del proceso, como vemos aquí, tendremos una distribución donde ha enrasado al límite lo que son los caudales en las horas nocturnas, donde hay energía más barata, ha minimizado lo que son los consumos en las horas de precio intermedio P2. Y todo ello de forma automática, en 2 minutos, sin hacerle perder tiempo al gestor y a coste mínimo, sabiendo que le llega la presión, que le va a llegar presión suficiente al sistema. Una vez que el proceso ha concluido, vemos aquí el ejemplo también de cómo esto mismo lo podemos ver en un móvil. Lo único que probablemente los datos o manejarse, pues si tiene los dedos un poquito gordos, pues resultará algo más complicado. Entonces, al final, lo que el sistema va a suministrar muy fácilmente, como estáis viendo, es la programación de los hidrantes. Es decir, cada hidrante que se ve aquí, a qué hora empieza y a qué hora debe acabar. Entonces, ¿el regante tiene sus 6 horas y media? Las tiene. ¿De acuerdo? Lo único que las tiene donde el sistema le está indicando, le está sugiriendo. Lógicamente, eso se convertirá en un listado, en un horario, que se comunicará pues, vía SMS o pinchando en un corcho, si se quiere, una hoja de papel, donde se le indica pues, para el día tal o para la semana que tal o para el mes que tal, tu hidrante pues, debe comenzar a tal hora y terminar a esta otra hora. Y luego ya tú, con tu móvil a distancia, programas el riego de los sectores, pero en esta franja horaria que te estamos asignando y no en otra. También el gestor puede perfectamente comprobar, chequear en cada hidrante, en cada punto, cuál ha sido, digamos, el caudal que se está, digamos, utilizando, es decir, aquí estamos abriendo hasta ahora y terminando hasta ahora, y puede chequear la presión que le está llegando. De tal manera que comprueba que el sistema, si quiere, que no le va a engañar, comprueba qué nivel de presión exactamente va a tener. Aquí, por ejemplo, tenemos un escalón de presión debido precisamente a que el bombeo tiene 2 niveles y a cierta hora la presión sube por la noche para que rieguen los hidrantes de más requisito de presión y en P2 la presión baja regando los hidrantes que tienen menos requisito de presión y de esa manera tenemos un ahorro redundante. No solamente regamos en las más baratas, sino que en las horas más baratas regamos con menos presión. Con más presión y en las horas más caras con menos presión. Finalmente, con eso concluyo, y vamos ajustándome al tiempo que se ha dado. Si esta herramienta, digamos Sky Gestar, digamos que comercializa Regaber, funciona de forma autónoma, da resultados que tengamos telecontrol o no lo tengamos, son igualmente válidos, pero si disponemos un telecontrol, automáticamente se puede, digamos, personalizar para que se suba al telecontrol las programaciones que hemos conseguido, a la vez que están comunicando a los regantes las bandas horarias que se les han autorizado para que ellos ya, pues desde casa, programen sus sectores. ¿De acuerdo? Como vemos, entonces, enlaza esta herramienta perfectamente con lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Con las herramientas de predicción de horas de riego, ¿de acuerdo? Con las herramientas de programación del riego en parcela, y esta herramienta intermedia lo que hace es, digamos, asegurar que el sistema conductor de ese agua está llevando el agua a los puntos deseados en el momento deseado, el tiempo deseado, con presión suficiente y reduciendo costes energéticos. Muy bien, pues yo creo que esto es todo y muchas gracias.